El juego acaba de cambiar y casi nadie lo vio venir. Durante décadas, el mundo ha sido alimentado con una sola narrativa: Rusia versus la OTAN, Oriente versus Occidente, democracia versus autocracia. Pero, ¿y si la historia que nos han contado nunca fue la real? ¿Y si la verdad estaba escondida a plena vista, no en los titulares de prensa, sino en el silencio que existe entre ellos? El profesor Jeffrey Sachs, uno de los economistas y analistas geopolíticos más respetados del mundo contemporáneo, acaba de revelar algo que está sacudiendo los cimientos de Washington y Bruselas. Su advertencia no trata sobre tanques o misiles convencionales. Trata sobre un cambio tan profundo que podría reescribir completamente el orden mundial, desde la energía hasta la moneda, desde las alianzas hasta la ideología misma que sustenta nuestras civilizaciones. El terreno bajo Occidente se está moviendo. No se trata de especulación o teoría sin fundamento. No es una conspiración susurrada en canales marginales de Internet. Sachs no es un outsider o un disidente obscuro. Es un hombre que asesoró a gobiernos durante la caída de la Unión Soviética, quien trabajó con las Naciones Unidas, quien ha estado dentro del maquinaria del poder mundial durante décadas. Y cuando a alguien como eso comienza a sonar la alarma, tienes que prestar atención. Está advirtiendo que lo que se desenvuelve entre Rusia y la OTAN no es lo que parece. Los titulares nocturnos son una distracción, ruido de superficie que oculta un juego mucho más profundo, porque mientras Occidente mide la victoria en mapas de batalla y declaraciones políticas, Rusia está jugando un juego completamente diferente, uno que podría hacer que toda la estrategia occidental sea obsoleta. Sachs argumenta que el movimiento real de Moscú no se trata de conquista militar convencional, se trata de reescribir las reglas de la economía global y del poder en sí mismo. Mientras el Pentágono se enfoca en territorio, Rusia está redibujando la arquitectura de la influencia, creando alianzas, rutas comerciales y sistemas energéticos que eviten completamente a Occidente. Y aquí está la verdad impactante. Está funcionando. Las sanciones destinadas a destruir Rusia no lo hicieron, el rublo no colapsó, la economía no implosionó. De hecho, lo que se suponía que aislaría a Rusia la ha obligado a volverse más autosuficiente, más conectada con el mundo no occidental y más estratégicamente posicionada de lo que nadie en Washington se atrevió a predecir. El mundo se está desplazando y la mayoría de las personas ni siquiera lo ven suceder. Cuando Occidente desató el paquete de sanciones más comprehensivo en la historia moderna, el mensaje fue claro: destruir la economía de Rusia, aplastar su moneda y hacer que el costo de la guerra fuera insoportable. Analistas en Washington y Bruselas predijeron el colapso inminente. Nos dijeron que el rublo caería a la nada, que Moscú entraría en default, que los rusos ordinarios se levantarían en cólera y protesta. Pero el colapso nunca llegó. Sí, las sanciones causaron daño, pero no de la manera que Occidente esperaba. En lugar de romperse, Rusia se adaptó, y esa adaptación reveló algo mucho más importante y ominoso para el futuro occidental. La estructura del poder mundial está cambiando fundamentalmente. La suposición de que los sistemas financieros occidentales son inquebrantables, que el dólar es eternamente intocable, ese mito ha comenzado a desmoronarse. El profesor Sachs explica que Rusia había pasado años tranquilamente preparándose para exactamente este escenario. Mientras Occidente celebraba la globalización como un triunfo imparable, Moscú construía sistemas paralelos con paciencia estratégica. Profundizaron lazos con China, no solo como un cliente, sino como un socio estratégico en finanzas, tecnología y comercio. Fortalecieron conexiones con India, una democracia que se rehusó a unirse a las 40 sanciones occidentales. Y se extendieron hacia África, América Latina y Asia, naciones que representan la mayoría de la población mundial y gran parte de su futuro económico. Esta es la fundación de una nueva realidad, una que Occidente no controla. La economía global se está dividiendo en dos sistemas.
uno bajo las reglas americanas y otro liderado por países que ya no desean vivir bajo ellas. El llamado resto del mundo ya no está obedeciendo órdenes. Está construyendo algo completamente nuevo y revolucionario. Y es aquí donde la advertencia de Sachs se vuelve mortalmente seria. El próximo movimiento de Rusia no será sobre tanques o misiles convencionales, será sobre el dólar. El arma que construyó el imperio estadounidense ahora está siendo desafiada de maneras que no se han visto desde la Segunda Guerra Mundial, durante casi 80 años. Estados Unidos ha disfrutado de lo que los economistas llaman el privilegio exorbitante. Porque el comercio global tiene precio en dólares, América puede imprimir dinero para pagar sus deudas, mantener déficits que destruirían otras economías y financiar un ejército más grande que las próximas 10 naciones combinadas. Pero ¿qué sucede cuando los países dejan de necesitar el dólar? ¿Qué sucede cuando el petróleo se vende en yuan, rupias o rublos? ¿Qué sucede cuando sistemas comerciales se forman fuera del control estadounidense? Eso no es un cambio pequeño, es un cambio tectónico, y ya está sucediendo. Las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, están creando nuevos sistemas para comercio y liquidación de transacciones. Naciones como Arabia Saudita, Irán y Egipto se están uniendo a ellas. Si incluso la mitad de estos países logran eludir el dólar, la Fundación Económica de América comienza a agrietarse. El imperio de la moneda comienza a temblar visiblemente. Mientras los medios occidentales se obsesionan con las actualizaciones diarias del campo de tantraros, batalla, cada ataque con drones, cada contraofensiva, cada cambio en los mapas militares, Rusia ha estado ejecutando un plan que tiene poco que ver con la conquista territorial convencional. No se trata de cuántas millas se ganan en batalla. Se trata de cuántos sistemas se reemplazan completamente. El profesor Sachs lo llama la revolución silenciosa, una transformación del poder global construida a través de energía, comercio y paciencia histórica. Mientras los líderes occidentales celebran titulares de corto plazo, Moscú está construyendo la fundación de algo a largo plazo, algo para lo que la OTAN nunca se preparó, nunca simuló, nunca imaginó posible. El primer frente de esta guerra silenciosa es la energía. Cuando Europa decidió cortarse a sí misma del gas ruso, creyó que estaba asestando un golpe fatal a Moscú. En su lugar se infligió la herida a sí misma. Rusia no colapsó. Se reorientó estratégicamente. Los oleoductos que una vez fluían hacia Occidente, ahora corren hacia el este. La energía que una vez estaba destinada a Alemania, ahora alimenta a China, India y las economías en crecimiento de Asia. Europa, mientras tanto, se encontró pagando el triple por gas licuado estadounidense. Los costos de energía tan altos que las fábricas en Alemania, una vez el motor de la prosperidad europea, están cerrando o trasladándose al extranjero. Acero, químicos, manufactura, todos los pilares del poder de posguerra de Europa se están desmoronando bajo sus propias políticas equivocadas. Y así surge la pregunta fundamental: ¿quién realmente perdió la guerra energética? ¿El proveedor que encontró nuevos compradores o el cliente que destruyó su propia base industrial? Mientras Occidente se felicita a sí mismo por aislar a Rusia, Moscú se ha reposicionado a sí misma como la columna vertebral energética del sur global, la parte del mundo que realmente está creciendo económicamente. China, India y docenas de otras naciones ahora dependen de Rusia para el combustible de su futuro. Eso no es aislamiento, eso es reinvención estratégica a escala mundial. Sachs advierte que este giro es más que económico, es civilizacional en su naturaleza y alcance. Rusia y sus socios están diseñando un mundo donde la influencia occidental, el poder de sancionar, de presionar, de controlar, simplemente no funciona más. Están construyendo un ecosistema donde la supervivencia no depende de la aprobación de Washington o Bruselas. Y en ese cambio silencioso pero omnipresente, algo profundo está sucediendo: el orden de posguerra mundial. El sistema que hizo a América rica y poderosa se está erosionando lentamente, no a través de la guerra, sino a través del diseño deliberado,
la paciencia estratégica y la ejecución inteligente de objetivos a largo plazo. Y como lo expresa Sachs, Occidente aún no se ha dado cuenta de que ya está jugando a la defensiva en un tablero que no comprende. Durante décadas, el manual de juego completo de la OTAN fue construido sobre predictibilidad, líneas rojas claras, disuasión y balance. Todos entendían las reglas del juego, pero Rusia las ha reescrito fundamentalmente. Según el profesor Sachs, la doctrina militar nueva de Moscú ya no sigue la lógica occidental convencional. No se trata de escalada gradual o señalización política calculada. Se trata de disuasión a través de la impredictibilidad absoluta. En esta nueva estrategia, Rusia no está esperando a ser arrinconada. Está señalando que ciertos tipos de participación occidental, incluso a través de apoyo mediante proxies, son considerados actos directos de guerra. Y sus posibles respuestas ahora incluyen medidas que una vez fueron inimaginables en la diplomacia internacional. Estamos hablando de armas nucleares tácticas no como un último recurso desesperado, sino como un movimiento de conmoción para resetear el tablero estratégico si es necesario. Ahora bien, nadie cree que Rusia quiere una guerra nuclear. Pero lo que Sachs está diciendo y lo que la mayoría de líderes occidentales se rehúsan a admitir es que Moscú está dispuesta a tomar riesgos que nosotros no estamos dispuestos a tomar. Han redefinido el umbral de peligro aceptable, y eso cambia absolutamente todo en la ecuación geopolítica. Esto es lo que Sachs llama la estrategia de sonambulismo de Occidente. Escalada sin reflexión, provocación sin dirección clara. Cada vez que algo sale mal en el conflicto, cada nueva atrocidad o revés militar, los gobiernos occidentales sienten presión política de hacer algo. Eso usualmente significa enviar más armas, imponer más sanciones o hacer más declaraciones de resolución moral. Pero todo esto ocurre sin ningún endgame coherente. ¿Estamos tratando de liberar todo el territorio ocupado? ¿Estamos tratando de debilitar a Rusia permanentemente? ¿O estamos apuntando a un cambio de régimen en Moscú? Nadie parece estar de acuerdo. Y sin embargo, cada nuevo paso nos bloquea más profundamente en un camino sin destino claro. Mientras tanto, la doctrina rusa es brutalmente simple: resistir, adaptarse y perdurar más tiempo que el enemigo. Sachs advierte que aquí es donde la política emocional de Occidente se encuentra con la paciencia estratégica rusa. Un lado reacciona a los titulares, el otro reacciona a la historia. El resultado es escalada sin estrategia y riesgo sin responsabilidad alguna. Este es el tipo de mal cálculo peligroso que los imperios cometen cuando creen que son invencibles, cuando la certeza moral reemplaza a la claridad militar, cuando la indignación reemplaza a la diplomacia efectiva. Sachs no está defendiendo a Rusia, está diagnosticándonos a nosotros, está advirtiendo que la mayor amenaza a la seguridad occidental no es lo que Rusia hará a continuación, sino lo que haremos a nosotros mismos tratando de detenerlos sin entender su juego. Y ese malentendido, dice, podría ser el error más costoso del siglo XXI. Sachs habla sobre el colapso de Europa. No significa derrota militar convencional, significa rendición económica. Señala algo que pocos políticos occidentales están dispuestos a decir en voz alta. La mayor casualidad de Europa en el conflicto de Ucrania no es Rusia, es Europa misma. Antes de 2022, el modelo económico de Europa dependía de dos pilares: gas ruso barato y comercio global abierto. Esa combinación potenció la industria alemana, la agricultura francesa y el modelo de bienestar europeo durante décadas. Cuando los oleoductos Nord Stream explotaron bajo circunstancias aún misteriosas, esa fundación desapareció de la noche a la mañana. Sachs lo llama el suicidio de la competitividad europea. Los precios de la energía se triplicaron, las fábricas en Alemania comenzaron a cerrar, las plantas de fertilizante, industrias químicas y producción de acero todas comenzaron a trasladarse, no hacia Europa Oriental, sino hacia Estados Unidos, donde la energía es más barata y los subsidios estaban esperando. Es una migración silenciosa del poder industrial,
desde el corazón de Europa hacia el otro lado del Atlántico. Washington gana 2 veces, políticamente manteniendo a Europa dependiente y económicamente absorbiendo sus industrias. Sachs no encuadra esto como conspiración, lo llama consecuencia. Occidente intentó castigar a Rusia, pero las sanciones rebotaron, cortando a Europa de su propio oxígeno económico. Mientras tanto, Rusia redirigió sus exportaciones a China, India y el sur global. El mundo no aisló a Moscú, se reequilibró alrededor de ella. Sachs nota que los analistas occidentales aún hablan sobre un orden basado en reglas, pero el resto del planeta ya ha avanzado. El mapa energético ha sido redibujado completamente. Europa, una vez el núcleo económico del mundo occidental, ahora está atrapada entre 2 potencias, una Rusia pragmática y una América oportunista. Y lo que lo hace peor, dice Sachs, es la arrogancia moral de Europa. Las élites de la Unión Europea aún hablan como si fuera 1999, fingiendo que las lecciones morales pueden reemplazar la política industrial y el gas barato. En la realidad, están viendo erosionarse sus economías mientras pretenden que es todo parte de una lucha noble por la democracia. Sachs lo llama teatro moral, reemplazando a la estrategia, y le está costando al continente su futuro. Para 2025, los datos hablan más alto que los discursos políticos. La producción industrial en Alemania ha caído precipitadamente. La deuda pública está aumentando y la confianza política está colapsando. Los agricultores protestan en Francia. Los camioneros cierran carreteras en Polonia. La Unión Europea habla sobre unidad, pero su gente está exhausta. Esto, argumenta Sachs, es como los grandes sistemas se descomponen, no con explosiones, sino con agotamiento silencioso. El imperio no cae en númenes, una batalla, cae en un apagón. Y mientras Europa lucha por mantener las luces encendidas, el mundo avanza sin ella. Sachs dice algo que sacude la mentalidad occidental antigua hasta su núcleo. El resto del mundo ya no necesita permiso para ascender. Durante décadas, el sur global, América Latina, África y Asia, fueron tratados como el elenco de apoyo en un guión occidental. Y ahora esas naciones están reescribiendo la historia. El cambio no sucedió de la noche a la mañana. Comenzó tranquilamente a través del comercio, la infraestructura y la diplomacia inteligente. China construyó carreteras y ferrocarriles a través de África. India se convirtió en la voz del mundo en desarrollo en foros globales. Brasil y Sudáfrica formaron alianzas que evitaban completamente a Washington. Sachs lo llama la descentralización del poder, no a través de la guerra, sino a través de la independencia genuina. El bloque BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, se ha convertido en más que un acrónimo. Es un orden alternativo construido sobre realismo en lugar de ideología occidental. Cuando los medios occidentales lo descartaron como simbólico, Sachs advirtió que los símbolos frecuentemente preceden a las estructuras. Ahora esas estructuras se están formando, nuevos bancos, sistemas de pago y acuerdos energéticos fuera del sistema del dólar. Y el sur global está prestando atención a Sachs porque una vez estuvo dentro del sistema, ayudó a diseñar modelos económicos occidentales solo para más tarde exponer su arrogancia. Ahora argumenta que las mismas políticas que Occidente usó para dominar, sanciones, préstamos condicionales, presión militar, son precisamente las herramientas que están impulsando a las naciones hacia afuera. En África, los líderes están haciendo nuevas preguntas. ¿Por qué pedir prestado al FMI cuando China ofrece infraestructura en lugar de austeridad destructiva? En América Latina, presidentes como Lula y López Obrador hablan sobre soberanía, tierra y tecnología. En el Medio Oriente, Arabia Saudita firma acuerdos de defensa con Pekín mientras aún vende petróleo por dólares por ahora. Sachs no glorifica estos cambios, los describe como correcciones. El mundo encontrando balance después de siglos de control unilateral occidental. Dice, el sur global no es anti-occidente, es post-occidente. Una afirmación elegante y explosiva simultáneamente. Estados Unidos una vez definió la globalización como americanización. Pero en esta era nueva,
La globalización es fragmentación, múltiples polos de poder, múltiples sistemas económicos y múltiples verdades compitiendo. Y mientras esto sucede, Occidente se aferra a sus mitos antiguos, que aún puede dictar términos, que las sanciones aún pueden aislar naciones, que sus medios aún moldean la opinión global. Pero la audiencia ha cambiado fundamentalmente. El mundo en desarrollo ya no ve a Occidente como maestro, lo ve como una advertencia. Sachs llama a este momento histórico, no por el ascenso de ningún país individual, sino por un despertar universal. El resto del mundo ha comprendido que la supervivencia depende de la autosuficiencia, no de la aprobación occidental. Y como lo expresa con certeza tranquila, el mundo ya no necesita un imperio para funcionar. Describe el declive de América no como un colapso repentino, sino como un desmoronamiento lento escondido bajo la arrogancia y la distracción. El imperio aún es poderoso pero hueco, aún habla fuerte, pero cada vez menos personas están escuchando. Y eso, advierte Sachs, es cómo mueren los imperios, no por derrota sino por ilusión y autodecepción. Frecuentemente recuerda las advertencias de la historia, la crisis de deuda del Imperio Británico, el exceso de alcance de la Unión Soviética, y ve el mismo patrón repitiéndose en Washington. Una superpotencia que confundió dominación con destino, una nación que confunde miedo con respeto, genuino. Sachs argumenta que el mayor enemigo de América no es China ni Rusia, es su propio orgullo desenfrenado. Dentro de Estados Unidos, la desigualdad ha alcanzado niveles no vistos desde la Gran Depresión. La infraestructura se desmorona mientras los presupuestos militares se disparan hacia el cielo. Los políticos hablan sobre democracia en el extranjero, pero ignoran la desesperación en casa. Como Sachs lo llama, disonancia moral, un sistema que predica libertad pero practica control tanto dentro como más allá de sus fronteras. Señala cómo cada imperio se justifica a través del lenguaje moral. Roma afirmaba que traía civilización. Gran Bretaña afirmaba que difundía progreso. América afirma que defiende la democracia. Pero detrás de cada máscara moral yace el mismo motor, el poder absoluto. Y cuando el poder ya no sirve a la gente, comienza a devorarla lentamente. Estados Unidos una vez se definió a sí mismo por visionarios, innovadores, constructores, soñadores. Ahora se define por divisiones, guerra política, manipulación mediática y tribalismo cultural. Sachs dice que el país ha perdido lo que él llama gravedad moral. Aún se mueve pero sin dirección. Aún actúa pero sin reflexión genuina. Globalmente la influencia de América se está encogiendo no porque otros la estén atacando, sino porque otros se están adaptando sin ella. El dólar permanece fuerte, pero la confianza en el sistema detrás de él se debilita cada año. Las sanciones, una vez una herramienta de control, ahora aceleran la creación de economías paralelas. Y los aliados, una vez cuestionadores sin objeciones, ahora negocian puertas cerradas por independencia. Sachs no odia a América, la lamenta. Una vez creyó que podría liderar un orden global basado en equidad y cooperación, ahora la ve aferrándose al poder militar como su último idioma. Cuando las palabras pierden credibilidad, dice, las naciones hablan en armas. Ve en América una tragedia de inteligencia, una nación capaz de sabiduría atrapada en la arrogancia de la certeza. El problema no es que América carezca de fuerza, es que ya no sabe para qué sirve la fuerza. Y como Sachs frecuentemente dice con tristeza tranquila, el declive no comienza cuando pierdes poder, comienza cuando dejas de escuchar. No predice el futuro como un profeta, lo analiza como un hombre que ha visto demasiado para ser engañado nuevamente. Para él, el futuro no es caos puro ni esperanza garantizada. Es una encrucijada, una prueba de si la humanidad puede superar su adicción a la dominación. Dice, estamos parados entre dos posibilidades. Un mundo multipolar construido sobre cooperación o un mundo fragmentado colapsando bajo la desconfianza. Ambos futuros se están formando ahora mismo. La diferencia dependerá de si las naciones eligen el diálogo sobre la destrucción, la humildad sobre el orgullo desenfrenado. Sachs cree que el fin de la unipolaridad estadounidense no
tiene que significar desorden global. Puede significar balance. Puede significar responsabilidad compartida. Recuerda a las audiencias que la paz real no se crea a través de amenazas. Se mantiene a través de la comprensión genuina. Y la comprensión comienza cuando las naciones dejan de pretender ser dioses. No es ingenuo sobre el poder. Sabe que la codicia no desaparecerá y la corrupción no se disolverá mágicamente. Pero insiste en que un cambio moral ya está en marcha, uno liderado no por gobierno sino por la gente. Las generaciones jóvenes a través de continentes están rechazando las narrativas de guerra sin fin. Están cuestionando los medios, exponiendo la hipocresía y demandando verdad sobre propaganda. Sachs llama a esto la rebelión moral de la era conectada. También advierte sobre el tiempo, el colapso climático, la disrupción de la inteligencia artificial y la desigualdad masiva no son peligros futuros, son realidades presentes. La pregunta no es si la humanidad tiene las herramientas para arreglarlo, sino si tiene la sabiduría. Y eso, dice Sachs, requiere un regreso al realismo moral. El coraje de ver el mundo tal como es, no tal como deseamos que sea. En una de sus líneas más inquietantes, Sachs dice, los imperios caen, pero la humanidad no tiene que caer con ellos. La lección, insiste, no es temer el fin de la dominación occidental, sino guiar lo que viene después. Un mundo menos centrado en el control y más en la coexistencia genuina. Cree que la historia nos está dando una última advertencia disfrazada de oportunidad. El colapso de ilusiones puede ser el comienzo de la claridad. El declive de los imperios puede ser el nacimiento de la igualdad. Y mientras Sachs cierra sus discursos, frecuentemente deja a las audiencias en silencio, no en desesperación, porque debajo de su crítica hay aún fe en que la verdad, una vez hablada claramente, aún puede alcanzar la conciencia humana. Así que cuando dice que el mundo ya no necesita un imperio para funcionar, no está prediciendo destrucción, está invitando a la renovación genuina. La pregunta ahora es, ¿escucharemos antes de que sea demasiado tarde? La respuesta a esa pregunta determinará no solo nuestro futuro, sino el futuro de generaciones que aún no han nacido.